En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, muy buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo abra el entendimiento, abra los ojos espirituales, para que las personas tengan entendimiento, a fin de que puedan comprender a Dios, entender su palabra, sus consejos, su disciplina, su orden, para que el ser humano pueda disfrutar los beneficios que Dios nos ha dado. Dios nos dio sabiduría, Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio un corazón, un sentimiento. Y cuando alguien me dice, obispo, me pregunta, ¿cómo explica usted este problema, estos desastres ecológicos que han sucedido? Los terremotos, maremotos, tifones, huracanes. La tierra se está abriendo y esos virus que avanzan por las ciudades y destruyen todo lo que tienen enfrente. ¿Cómo explica eso usted? Yo explico lo que entiendo. Lo que entiendo es que Dios es Dios. Siempre será Dios, siempre fue Dios. Él es autoexistente. Él es toda sabiduría, toda grandeza, toda gloria y majestad. Cuando Él creó los cielos y la tierra, le dio al hombre toda la tierra, el dominio sobre todos los animales, dominio sobre la tierra, el mar y el aire. Le dio dominio al hombre sobre todo en la tierra. Y puso al hombre en un jardín para que allí el ser humano pudiera desarrollarse, crear, procrear, y que todo estuviera de acuerdo con Dios, porque Dios es orden, Dios es disciplina, Dios es respeto, Dios es grande. Él hizo todo perfecto. Y aunque le dio al hombre el poder de toda la tierra, la autoridad sobre toda la tierra, sobre toda su grandeza, sobre todo lo que Dios creó, le dio la inteligencia, la sabiduría para cultivar la tierra, para ser amigo de la tierra, para ser socio de la tierra. Él sembraría la tierra y la tierra le devolvería el fruto que plantó. Solo que el hombre fue rebelde. El hombre prefirió oír la voz del mal, y oír la voz del mal es oír la voz que es contraria a la voz de Dios. El ser humano fue en contra de la voz de Dios. Entonces, él fue maldecido.
Es decir, Dios no maldijo al hombre, pero la tierra fue maldecida por causa del hombre. La tierra fue maldecida por causa del hombre. Aún así, Dios envió a Jesús para salvar al hombre, para darle una nueva oportunidad. Pero ¿quién cree en Jesús? ¿Quién ha creído en Jesús? A causa de su sabiduría, de su inteligencia, por su capacidad de poder ir a la luna, a Marte, o a cualquier lugar de este mundo, o a muchos lugares de este mundo, para dominar los cielos y la tierra, el mar. A pesar de toda esa autoridad y sabiduría, de crear aviones supersónicos, cohetes, helicópteros, crear embarcaciones en vías aéreas, marítimas y también terrestres. Dios nos dio todo. Pero el hombre ha sido estúpido. Esa es la expresión que yo diría. El hombre ha sido estúpido porque ya no le da oídos a la voz de Dios. Como construyó cosas grandes, magníficas, edificios, torres de tantos pisos, y etcétera. El hombre piensa que es el mejor, que es el mayor, que es un Dios. Y todavía tiene el coraje de descreer de la existencia de Dios, descreer y burlarse de aquellos que creen en Dios. Pero el texto sagrado dice con claridad: no erréis. Nosotros tenemos la capacidad de acertar y la capacidad de errar. Si nosotros oímos y obedecemos la palabra de Dios, vamos a acertar. Si le damos la espalda a la palabra de Dios, vamos a errar. Porque Dios nos dio el derecho de elegir entre lo correcto y lo equivocado. Y el texto y la profecía dice: no erráis. Dios no puede ser burlado. Sí, a causa de los desastres ecológicos, de todo lo que hemos visto en este mundo endiablado, muchas personas descreen de Dios, se burlan de Dios, hacen bromas con el nombre del Santísimo, se burlan de Dios. Entonces vienen esos problemas como los que hemos visto, desastres terribles que matan a los niños, a los animales, a los adultos, incluso son personas inocentes. Hasta los inocentes terminan siendo destruidos a causa de la rebelión del hombre. Eso sucedió en Israel. Después de que Dios creó al hombre y le dio todo el dominio, y el hombre cayó, la humanidad volvió, creció y se desarrolló en la misma corrupción, en la misma burla, escarneciendo a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envió un diluvio y destruyó toda la tierra. Él comenzó todo de cero nuevamente. Todo de cero. Escogió una familia cuyo hombre, el patriarca, era un hombre justo. Él salvó al hombre justo, a Noé y a toda su familia.
Pero después de llenar la tierra nuevamente, fueron contra Dios. Entonces Dios creó un pueblo, llamó a Abraham para hacer de él una nación separada de los incrédulos, de los impíos, de los burladores, una nación pura, una nación santa, una nación de propiedad exclusiva de Dios aquí en la tierra. Pero tampoco resultó. Esa nación se destruyó, se corrompió. Y cada vez que Israel contrariaba a Dios, Dios quitaba su mano. Venían los enemigos y destruían todo. Todo. Entonces, amiga y amigo, frente a la pregunta, ¿por qué tantos desastres, tantas cosas equivocadas, tantas barbaridades, tantas muertes? Es por esa causa. El hombre se ha errado. Y Dios no lo deja pasar. La propia naturaleza se rebela contra el hombre. La propia naturaleza se revela. El hombre que deforesta de manera irregular, el hombre que trata mal a los animales, que también forma parte de la naturaleza de Dios. El hombre es codicioso, quiere dinero, quiere ganar dinero, quiere ser rico, quiere ser poderoso. Tarde o temprano va a morir. Y todo lo que codició y a veces ni siquiera alcanzó, o si lo alcanzó, se queda todo por ahí. Otros lo toman, disfrutan el beneficio. Es la ley de Dios, mi amiga y mi amigo. Si la persona no quiere oír la voz de Dios, ella va a sufrir las consecuencias. La paz del Espíritu Santo, la paz de Dios, es solamente para los que son de Dios, para los que combinan con Dios sus pensamientos, los que honran a Dios, los que temen a Dios y hacen de Él su sustento, la base, el fundamento de su propia vida. Pero aquellos que no lo hacen, sufren y siguen sufriendo y no aprenden. No erráis, dice la Sagrada Escritura. Usted puede acertar. Usted puede comenzar a acertar, aunque sus padres se hayan equivocado. Usted puede acertar. Porque usted tiene una inteligencia, tiene una mente. Ainda que você não tenha escola ou escolaridad, mas você sabe discernir, separar lo correcto de lo equivocado. No se equivoque. No se equivoque, porque Dios ve todas las cosas y quien se equivoca va a cosechar los frutos de sus errores y quien acierta va a cosechar los frutos de sus aciertos, especialmente la paz. Yo me acosté y desperté, y cuando puse mi pie sobre tierra me sentí confiado. Yo miré al cielo y traté de contar las estrellas, y eran tantas que pregunté, ¿dónde está su pintor? Yo me paré a la orilla de un gran mar y
me pregunté quién le puso su límite. Desde niño aprendí que los sabios decían que la mente de excelencia la tienes tú, solo tú. Jesús, como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios. Jesús, como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios. Te adoro, yo te adoro, te adoro, a ti mi Dios, te adoro, te adoro, te adoro, a ti mi Dios. Yo me paré a la orilla de un gran mar y me pregunté quién le puso su límite. Desde niño aprendí que los sabios decían que la mente de excelencia la tienes tú, solo tú. Jesús, como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios. Jesús, como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios. Te adoro, yo te adoro, te adoro, a ti mi Dios. Te adoro, yo te adoro, yo te adoro, a ti Señor. Mi nombre es Francisco de Paula Piñeiro, tengo 43 años. Nací en un hogar donde mis padres, tanto mi madre como mi padre, eran espiritistas. Entonces nunca tuve contacto con la palabra de Dios. Crecí oyendo a mi padre decir, muy influenciado por las noticias, que el obispo Macedo era una persona muy mala, porque engañaba a las personas con menos instrucción, con el objetivo de traer beneficios para sí mismo. Así fui alejándome de la palabra de Dios, principalmente cuando vino la prisión del obispo. Eso prácticamente clavó en mi mente que el obispo era una persona mala, y eso me alejó aún más, no solo de la iglesia del obispo Macedo, sino de cualquier creyente, de cualquier iglesia evangélica que había. Los miraba con pena, como a un pueblucho que no tenía instrucción, que no tenía educación, ignorantes. Por falta de contacto con la palabra de Dios, algunas cosas muy malas sucedieron. Yo a los 8 o 9 años de edad me vi adicto a la pornografía. Me volví un adolescente adicto a las drogas. Conocí a mi esposa y enseguida establecimos una familia. Entonces pasé por mi fondo del pozo. Ya estábamos casados hace casi 10 años. Entonces vendimos nuestra casa y decidimos construir una casa más grande. Allí, durante la construcción, comenzaron a ocurrir varios problemas. Me fui hundiendo en deudas para resolverlos y siempre quise tener el
control financiero de casa en mis manos. Allí no vi más chance de recuperarme. Ya tenía más de $100,000 en deudas y con lo que ganaba con mi salario no lograría matemáticamente saldarlo. Mi propio trabajo se desestabilizó. Mis ganancias comenzaron a caer. Comencé a tener fuertes dolores de cabeza, cosa que nunca tuve. Incluso las personas con quienes tenía trato a diario, me pasaba que me olvidaba de sus nombres. Eso fue en el 2016. Allí estaba como si fuera en el borde de un precipicio. Y lo que me hizo en realidad salir de esa situación fue lo que ocurrió un año antes de eso. En el 2015 comenzó a pasar en la televisión la novela Los 10 Mandamientos. En casa mi esposa veía los capítulos y eso empezó a llamarme la atención. Cuando me di cuenta, ya estaba viendo los capítulos junto a ella todos los días. Yo veía la fe, lo que era la fe, por ejemplo de Jochebed, entregando un bebé en un cesto en el río Nilo para salvar a su propio hijo de los soldados del faraón. Allí vi el clamor del pueblo que no aguantaba más la prisión. Señor, míranos. Aquí está tu pueblo, aquel que fue elegido por ti, entre tantos otros. Pero nosotros nos alejamos y nos perdimos de tu senda. Por eso hoy vivimos en la esclavitud, en la pobreza, sin dignidad. Vi también señales, el poder de Dios, las maravillas que Dios hizo. Eso quedó clavado en mi mente. Entonces, a partir de ese momento, mi referencia de Dios era lo que la novela mostró. Entonces, volviendo una vez más al fondo del pozo, cuando decidí no tirarme de aquel precipicio, sino continuar perseverando, me vino un pensamiento bien fuerte. Necesito buscar a Dios. Sin embargo, ¿dónde podría buscar a Dios? Esa era la cuestión. No quería ir nunca a la Universal. Era el último lugar a donde iría. Entonces hablé con unos compañeros del trabajo, ellos me invitaron incluso a ir a la iglesia de ellos, pero eso no coincidía mucho con lo que era hasta entonces mi referencia de Dios, que era lo que había visto en la novela. Y allí pasaron unos días, Dios habló fuerte conmigo. En mi mente pensé, voy una única vez y luego de esa vez no iré nunca más. Esa noche, después de varios meses, logré dormir. Yo no tuve más dolores de cabeza los días siguientes. Comencé a reflexionar en lo que había sucedido, algo inexplicable, una paz que hasta entonces no tenía, exactamente una paz que excede cualquier entendimiento. Entonces razoné y dije, iré nuevamente, porque estaba necesitando eso. Entonces fui otro miércoles y el próximo miércoles, y cuando me di cuenta ya estaba yendo los miércoles y los domingos. El prejuicio se fue acabando. Comencé la cadena de liberación. Me senté para conversar con un pastor y me explicó del bautismo, del arrepentimiento, y allí yo me bauticé. Decidí cambiar realmente de vida. Fui entregándome, Dios me limpió. Yo me creía justo por nunca haber traicionado a mi esposa, pero Dios me mostró que solo con mirar a una mujer en la calle, yo ya estaba pecando. Y mentía. A veces por cosas tontas, vi que eso también era incorrecto. Entonces, en ese proceso de liberación, fui libre de todos los vicios, de la pornografía y de muchas otras cosas incorrectas que yo hacía. Esa imagen negativa que tenía del obispo comenzó a cambiar. Comencé a ver las prédicas de él. Incluso comencé a verlo como un padre que no tuve, que me orientaba en el camino correcto. Y entonces tomé la decisión de realmente poner a Dios en primer lugar, porque hasta entonces estaba liberado, estaba llevando una vida mucho mejor. Sin embargo, reconocía, era sincero con Dios. Mi Dios, yo no te coloco en primer lugar, es el primer mandamiento. Mi familia, por ejemplo, está en primer lugar. Yo fui sincero con Dios. Yo de hecho coloqué a Dios en primer lugar en mi vida en una vigilia. Allí el Espíritu Santo descendió.
Fue como si se hubiera borrado todo lo que el mundo valora, todo lo que es material, todo lo que pasa, y como si se hubiera encendido otra luz de lo que es eterno. Entró una paz en mi interior, una alegría, un amor hacia las personas y una visión de la grandeza de Dios. Es algo que nunca había visto. En mi familia hubo armonía. Dejé de ser impulsivo, dejé de gritarle a mi esposa, de discutir. Comencé a respetarla. Con mis hijos comencé a conversar más, a entender qué estaban pasando y a orientarlos de manera correcta, no con violencia, sino con palabras, explicándoles. Así como Dios había hecho conmigo, lo hice con mis hijos. Comencé a hacerlo. Nosotros tenemos paz, tenemos salud, tenemos alegría. No necesitamos ninguna otra cosa. Paseamos, viajamos, salimos, como toda familia, pero dentro de casa es un paraíso. Comencé a querer transmitir ese amor porque es inevitable. Cuando uno tiene el espíritu del amor, el amor verdadero, el amor que ya no piensa en sí mismo. Comencé a colocarme a disposición de Dios dentro del grupo de los voluntarios de terapia del amor, del que hago parte, y comencé a llevar un poco de alivio para las personas que están con dolor, sufriendo, como yo estaba sufriendo. Y hoy, la conclusión a la que llego después de todo esto es que, a causa de las noticias falsas, no tuve contacto con la palabra de Dios. Entonces, ve al poder de la televisión. Hay canales que son usados por el mal, pero hay otros canales que le trajeron el bien a mi vida. Canales donde yo pude conocer la palabra de Dios a través de la novela. Y muchos dicen que la novela costó millones. Pero, ¿qué son esos millones al lado del valor de mi alma? Jesús dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? Es decir, mi alma vale más que el mundo entero. Si esa novela fue, por ejemplo, hecha solo por mi alma, ya fue muy bien empleado aquel recurso. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque el obispo usó esos recursos para a través de un vehículo de transmisión que es la televisión, haber llegado a mi hogar. Yo ayudé incluso a hablar mal de él, a divulgar maldades sobre él. Le pido perdón a él y lo considero como un padre espiritual. Así como Abraham es nuestro padre en la fe, aquí en Brasil y en el mundo, hoy en día, en la actualidad, podemos considerar al obispo Macedo como nuestro padre en la fe. No pierdas la fe, aunque todo parezca perdido, Dios lo hará otra vez. Nunca olvides que Él está contigo y Él cumplirá, su gloria verás, por difícil que sea. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Es el argumento para la gloria de Dios ver. Porque al que cree todo posible le es. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No pierdas la fe, aunque cielo y tierra y mar tú veas remover. Sigue adelante, tú confía siempre en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, aunque todo parezca perdido, Dios lo hará otra
está contigo. Y Él cumplirá, su gloria verás, por difícil que sea, no pierdas la fe. No pierdas la fe. Es el argumento para la gloria de Dios ver, porque al que cree todo posible le es. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No pierdas la fe, aunque si el